Buenos días. Para mí es un gozo y es una alegría muy grande estar aquí. Y ahora estaba pensando mientras venía, que por cierto estoy muy contento que esta vez pues haya venido también con mi esposa y mis dos hijas, que al final también se hacen mayores y lo cual son más autónomas y ahora pues nos facilita mucho las cosas a la hora de ir conjuntamente. Y estaba pensando que la primera vez que vine a compartir aquí la palabra fue al 2005-2006, entonces hablamos casi de 20 años y quería dar gracias también, ¿no?, a la iglesia, porque esta ha sido una de las iglesias que en todo este recorrido también me lo he sentido como que me ha ayudado también a desarrollar el ministerio de la palabra en este caso. Así que muchas gracias a todos. Y cada vez que venimos hay más gente. Entonces, yo no sé si este era un local nuevo, a lo mejor vais a tener que ir pensando en otro. En fin, me alegro de estar aquí. Bueno, yo hoy me gustaría compartir con vosotros un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y es un texto que también, como ocurre en muchas ocasiones, se replica de alguna manera en algún otro evangelio. Por ejemplo, en el caso de Marcos también relata este texto con una serie de diferencias. Y siempre digo que una de las maravillas de la Biblia es ver cómo estos fueron textos que fueron escritos por diferentes personas en diferentes momentos de la historia y unos 60 años aproximadamente después de Jesús, con lo cual vemos realmente su coincidencia en muchos de aquellos que habían estado andando con Jesús. Y es maravilloso, porque yo a veces pienso, cuando tengo que relatar algo que viví hace, no sé, 15 o 20 años, alguno diría, no, pero no era bien así, porque no llegamos a las 7, sino que en realidad estábamos ahí a las 12, y diría, oye, es verdad, ¿no? Pero en cambio, 60 años después, estas personas escribieron y el encaje es tremendo. O sea que, bueno, hoy nos vamos a ver el texto de Mateo. Mateo capítulo 21, versículos 17 al 22. Vale. Muy bien, dice lo siguiente. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús, se está refiriendo a Jesús, para ponernos un poco en contexto, ¿os acordáis que hace unas semanas vivimos el Domingo de Ramos? Que conmemora de alguna manera el momento en que Jesús entra en Jerusalén encima de un burro. Es un burro de carga, es decir, entra como alguien que va acompañado, va encima, viene como carga para llevar las cargas, en fin. Él entra en Jerusalén y es recibido por el pueblo con las ramas, que aquí vemos que la gente lleva esas palmas, etcétera, ¿no?, para estas fechas, para conmemorar esas fechas. Y después de este episodio, Jesús sale de la ciudad y va a un lugar que se llama Betania. Y después, regresando de nuevo, ocurre lo que vemos aquí. Dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca más brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se ha secado al instante? Y respondió Jesús y les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, ocurrirá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Bueno, nosotros el año pasado estuvimos en una iglesia de la cual el pastor es amigo, y después de la predicación me llamó la atención, ellos estaban haciendo una serie de todo el Evangelio, ¿no?, y habló sobre un texto que era difícil, pero no difícil de entender, sino difícil de aceptar. Porque hoy día es verdad que hay cosas que dice la Biblia y que leemos que a lo mejor nos confrontan o realmente uno dice, porque claro, uno está marcado por el patrón de nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? Y dice, wow, este texto es chocante, ¿no?
Y recuerdo que al terminar el sermón le dije a otro amigo que estaba allá, le dije, oye, qué bien, ¿no? Que en esta iglesia pues se predica la Biblia, y ya sea que me gusta lo que dice en algunos momentos o incluso a veces cuando no es tan agradable de escuchar. Y esta persona me dijo, sí, dice, sí, es que aquí simplemente queremos que se nos predique la verdad. Y yo dije, qué importante. Qué importante es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si os fijáis en nuestra cultura, lo que cuando las personas pues todas las personas, absolutamente todas, creas o no creas, etcétera, hay momentos en la vida en que te lo cuestionas todo y piensas, ¿cuál es la razón de estar aquí? No entiendo qué me pasa, no lucho con mis pensamientos, no entiendo cuál es mi propósito, y uno se ve perdido. En algunos momentos de la vida eso ocurre. Y lo que pasa es que, de alguna manera, la sociedad no nos dice, ¿quieres saber la verdad? Sino que nuestra cultura lo que nos dice es, ¿qué verdad quieres saber? ¿Y eso por qué ocurre? Pues muy sencillo, porque nosotros, los seres humanos, hemos puesto al ser humano en el centro de todas las cosas. Entonces, cuando tú pones al ser humano en el centro de todas las cosas, está allí para satisfacer la voluntad de uno mismo. Por eso leemos muchas veces, ámate a ti mismo, ¿sabes? Un montón de libros en plan, tienes que amarte a ti mismo, quererte más. Y yo, cuando leía estas cosas, decía, pero si mi gran problema es que me amo a mí mismo. Es decir, que todo lo que hago, en el fondo, si yo quisiera todos mis deseos satisfacer, al final todos recaen sobre mí mismo. En realidad, no necesito ningún libro que me enseñe esto, ya lo sé hacer. Y ese es mi gran problema. Porque cuando yo he intentado satisfacer siempre mis deseos, al final acabo insatisfecho. Entonces, cuando el ser humano se pone en el centro de todo, se frustra, por un lado, y evita, primero, sufrir. Por eso somos una de las sociedades que más medicamentos come, justamente para no tener que sufrir, sobre todo situaciones que nos llevan a asumir la responsabilidad de los actos. Este es el gran punto. El ser humano huye de asumir responsabilidades, no quiere ser responsable de las cosas. Entonces, ¿qué dice? Fíjate una cosa, esto hace 2000 años, dice y esto lo vemos en muchas cosas, cuando tú no quieres asumir la responsabilidad de algo, necesitas crear una verdad alternativa que te exima de la responsabilidad. Eso ocurre en la muerte, por ejemplo. Hoy día, fíjate que la muerte es traumática, eso es así. La muerte nos hace llorar, cuando se muere un familiar, cuando es muy complicada y duele mucho, ¿no? Pero ahora la tendencia es aceptar, tenemos que aceptar la muerte como algo natural, ¿no? Es como algo, casi al final, es bonito, o sea, es como, bueno, ya ha terminado nuestra etapa, pero no es así. Cuando tú vas a la escritura te muestra que la muerte no es algo natural. Lo natural es vivir, no morir. Entonces, para el ser humano, aunque lo disfraces de cualquier modo, es traumático. Ver a una persona cómo se consume no es bonito. No es bonito. Y no lo será nunca. Ahora, fíjate lo que os decía, el apóstol Pablo, él escribía una carta a las iglesias o a las comunidades, a las casas que se encontraban en Roma. Y eso se llama, lo tenemos en la Biblia, se llama el libro de Romanos, ¿no? Y ahí dice una cosa que es muy interesante, porque él dice, el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira y ha adorado y servido a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Es decir, que ha hecho ponerse en el centro, ponerse en el lugar de aquel que debía recibir toda la adoración. Eso hace 2000 años y estamos aún sufriendo las consecuencias. Eso es lo que nos dice la Biblia y nos dice el Evangelio. Entonces, es verdad que a veces cuando leemos la verdad o leemos la Biblia, puede haber cosas que nos choquen o puede haber cosas que nos confronten y que no nos apetezca oír. Pero eso es lo que pasa cuando te miras en el espejo. Es así. Cuando uno se mira en el espejo, se ve, esto de aquí y esto de allá,
esas heridas, esas faltas, y te pone al descubierto una serie de necesidades y de marcas. Y me lo ha notado antes, una canción que estábamos cantando, y dice: déjame ver mi rostro herido. Tal cual. La verdad es pura, la verdad es limpia. Otra cosa es que a veces no nos guste verla, pero es así. Nos muestra lo que es. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué hemos leído el texto de la higuera? Bueno, justamente en ese momento, recordamos, Jesús va con sus discípulos, va andando después de la ciudad, y ellos, por costumbre, cuando se levantaban por la mañana no comían directamente, sino que esperaban a bien entrada el mediodía. Las costumbres de aquella época. Nosotros decimos la comida más importante es el desayuno. Pues ahí estaban bastante rato antes de comer algo. Entonces ellos iban andando y Jesús tuvo hambre. Tanto en el texto de Marcos como en el texto de Mateo comienzan de la misma manera. Jesús tuvo hambre y Jesús ve a lo lejos una higuera. ¿Habéis visto una higuera alguna vez? Entonces, ve una higuera que está llena de hojas completamente y es un reclamo. Y entonces lo que hace directamente es irse para allá, porque dice, si hay hojas y si es tan llamativa, tiene que haber frutos. Y yo quiero comer de los higos. Entonces va ahí a comer, pero es frustrante porque cuando llega empieza a mirar por las hojas y tal, y no hay frutos. No hay. Entonces es cuando él maldice la higuera. Cuando tú lees los evangelios te das cuenta que pocas veces o raras veces Jesús maldice. Pero en este caso sí. Y de repente la higuera, ¿os imagináis verlo? Se seca completamente. Y la versión de Marcos dice que de raíz se secó. Y los discípulos alucinando de ver cómo había ocurrido ese milagro delante de ellos. No lo podían creer. Ellos no se maravillaban de que no hubiera fruto en la higuera. Ellos se maravillaban de que qué impactante fue ver cómo Jesús había hecho un milagro delante de ellos, que se había secado. Y Jesús les dice, esto también lo podéis hacer vosotros. No os maravilléis de lo de la higuera, porque si creéis, podéis tomar un monte y echarlo al mar, y sucederá. Y dice, y todo lo que pidáis creyendo, ocurrirá. ¿Cuántos montes habéis visto volar hacia el mar? ¿Todo lo que pidéis vosotros se cumple? Entonces, ¿qué? Tenemos que ver qué pasa con Jesús, ¿no? ¿Es verdad lo que decía? ¿No es verdad? ¿Es literal o en realidad quería decir o la traducción está mal hecha? Porque hay algo muy interesante que hacemos todos nosotros, es cuando nosotros leemos cosas en la Escritura y no entendemos muy bien o no cuadra con lo que yo estoy viviendo, entonces voy a revisar qué pasa con Jesús. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, si yo veo en las Escrituras cosas que dice Jesús y en mi vida no pasan, quizás tengo que revisar mi vida, ¿o no? Esa es la realidad. Y no es malo fijarse en Jesús, porque el mismo Jesús tampoco echó montes al mar. Entonces, pero él habló y dijo exactamente estas cosas. Todo lo que pidáis a Dios sucederá, no. Todo lo que pidáis creyendo sucederá. Pero luego veremos que el tema es más profundo simplemente que uno hacer el esfuerzo como, y si creo sucede. No, esto no es magia. No funciona de esta manera. Pero lo que dice Dios y lo que dice Jesús es cierto. Pero fijar que Jesús nunca hace ni un solo milagro que no tenga un propósito. Siempre hay un propósito. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo tuve un encuentro con el Señor y Él cambió mi vida y tendría pues 22 años aproximadamente. Y hubieron varios de mis colegas que lo mismo. Entonces, claro, nosotros empezamos a leer la Biblia y leíamos estas cosas y un amigo me dice, oye Dani, el otro día fui y maldecí la planta que tenía también en el nombre de Jesús y no pasó nada. Pero eso es lo que pasa cuando eres neófito en la fe, ¿no? Y entonces, pero luego él me dijo, entonces me chocó, ¿no? Porque entendí que las cosas no funcionan así, ¿sabes? Y
y luego se arrepintió, pues también usar el nombre de Jesús en vano, pero era neófito en este sentido, ¿no? Y no ocurrió porque tiene que tener un propósito. No el propósito de lo que yo quiero, sino cuál es el propósito en el reino de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, si Marcos y Mateo comienzan de la misma manera, Jesús tuvo hambre y Jesús, todo lo que pidiera al Padre iba a ocurrir, la gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué no hizo el milagro al revés? En lugar de secar la higuera, si tienes hambre, pues que produzca frutos, ¿no? Claro. ¿Por qué no hizo que la higuera produjera frutos si tenía hambre y en lugar la secó? No lo hizo por un motivo muy concreto. Justamente porque tenía hambre. Y todo lo que Jesús hacía tenía que tener un propósito en el reino de Dios y no en la perspectiva del deseo humano. Él era hombre 100% y 100% Dios, por lo tanto tenía que estar sujeto también a que si no comía tendría hambre, ¿no? Pero luego les explicaría a sus discípulos y les diría, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y este no era un buen momento para alimentarse a sí mismo. Era un buen momento para alimentar a los discípulos y a nosotros también. ¿Y por qué? Porque en Mateo 6, hacía unos días, ¿qué les había dicho él? ¿Qué les había dicho? No os preocupéis ni os angustiéis de qué comeréis o qué beberéis. Buscad primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, que hablaba Gaby ahora. Y su justicia. Y las demás cosas serán agregadas. Hoy día, donde no hay coherencia absoluta en los líderes de este mundo, aquí tenemos uno que sí era coherente, porque si estás enseñando que no os angustiéis por lo que comer y lo beber, sino busca primero el reino de Dios, ¿iba yo a hacer ahora un milagro para satisfacer mi hambruna personal? No. Voy a proveer por los demás, porque no he venido a ser servido, sino he venido a servir ahora. Y lo cumple. Entonces, la coherencia que tú encuentras en Jesús y en sus palabras es que es increíble. Entonces, tú sí eres incoherente. Yo veo mi vida y digo, guau, yo, está claro el milagro que hubiera hecho, ¿no? No solo higos, sino un buen bocadillo de jamón o lo que fuera. Porque uno mira para sí mismo, pero no mira para el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comer frutos. El reino de Dios consiste en generar frutos. Y esta es la pista primera para entender lo que dijo aquí, de que todo el que pide algo creyendo, lo recibirá. La segunda enseñanza que vemos es qué pasa con la higuera cuando no había producido frutos. Y vemos que hay juicio. No ha producido frutos, pues en este caso tuvo un efecto que es que se secó y ya nunca más vas a producir frutos. ¿Por qué ocurre esto? Mira, en esa época cualquier judío, cualquier israelita, sabía perfectamente que la higuera, igual que la vid, de donde salen las uvas, ¿no? Sabía perfectamente que la higuera, aunque la higuera no florezca, etcétera, y en Isaías, Jeremías, etcétera, sabían perfectamente que la higuera no solamente representaba un árbol, sino que representaba también el pueblo de Israel. Porque Dios ya lo había usado como ilustraciones a través de los profetas. Y eso, primer punto, tenemos que tener claro eso y saber que nosotros también formamos parte del pueblo de Dios, con lo cual podemos aplicar esta enseñanza también a nosotros. ¿Y por qué? Porque Pablo ya dijo también en Romanos que no es judío el que lo es exteriormente en la carne, por la circuncisión externa en la carne, dice, sino que es judío el que lo es interiormente en el corazón, por el Espíritu. Ese es
el que es injertado de nuevo en el árbol y en la vid, etc. Por lo tanto, aquellos que han creído también están dentro del pueblo de Dios y nos sirve como enseñanza también, en este caso, la higuera. Yo recuerdo que, vamos a ver qué pasa con la higuera, hace muchos años cuando íbamos a una población que es San Carlos de la Rápita, en el sur de Tarragona, ya casi entrando en Castellón, nosotros íbamos a veranear allí con toda mi familia, primos, etc. Y cuando nosotros salíamos de casa y íbamos a la playa y salíamos con los parasoles, todo, en fin, una de trastos que llevábamos. Entonces unos iban antes y esperábamos a los que venían después, ¿no? Para ir juntos ya a entrar en la playa. Justo antes de entrar había una rotonda muy grande y en medio de la rotonda había una higuera. Pero había una higuera súper grande. Entonces, la higuera, si tiene muchas hojas, hace sombra. O sea, realmente se nota la diferencia. Entonces nosotros nos podíamos ahí debajo. Y mi padre, siempre que había higos, cogía de higos y dice, ¿queréis? ¿Bulé unas figas? Y entonces repartía. A mí, la verdad, no es mi pasión. Mira que me gusta comer de todo, ¿eh? De todo. Pero solo hay una o dos cosas y los higos no me despiertan. Pero bueno, Señor, en fin, ¿vale? Y daba de comer. Y era agosto-septiembre. ¿Qué es lo que ocurre? Que los higos mediterráneos, y también podemos contar los que crecen en las costas, en Israel, en el Líbano y en Chipre también, cuando llega la primavera, hay una cosa que sale antes que las hojas, que son las brevas. En catalán las llamamos figaflor, que a veces servía como un poco como insulto, ¿no? Suave. Entonces, salen unas brevas y después cuando maduran y caen, aparecen las hojas, seguidamente los higos. Pero casi a la par, pero seguidos. Primero las hojas y ya que acaban madurando en época de verano. Entonces, lo que atrajo justamente a Jesús a acercarse a la higuera fue el follaje, la gran cantidad de hojas que había ahí. ¿Cuál es la primera lección que tenemos que tener en cuenta como iglesia? Que la iglesia puede tener elementos que despierten atracción. Entonces tú puedes ser atraído por una iglesia porque muchas cosas que nos llamen la atención, pero cuando llegas ahí muchas veces es una iglesia que no produce frutos. Y la iglesia está llamada a producir frutos. Entonces la iglesia tiene que hacer la reflexión, decir, ¿estamos o no estamos produciendo frutos? Pero no solo eso, sino también cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿tu vida representa un árbol con muchas hojas? ¿Qué opinión tienen los demás de ti sobre tu fe? ¿Que eres un hombre o una mujer de fe? ¿Es por los frutos que tú produces o por las hojas que tú tienes? Porque puede ser que alguien se acerque a ti justamente para comer, pero luego no haya más que hojas. ¿Es realmente mi vida una vida que está produciendo frutos delante de Dios para su gloria? Es algo que debemos pensar, ¿no? ¿Qué impacto realmente está teniendo el Evangelio en nuestras vidas? Si lo está teniendo o no. Jesús dijo en una ocasión, eso es Juan 15, dice, yo soy la vid, y aquí es la cepa, ¿no? De uvas, como decíamos, yo soy la vid verdadera, dice, todo pámpano que en mí no da fruto, el Padre lo quita. Y todo aquel que habiendo recibido el conocimiento del Evangelio, si no produce frutos, se inutiliza. No sirve en el reino de Dios. ¿Me explico? Por eso en la higuera se seca. Entonces queda expuesto a juicio. Pero mirad qué ocurre cuando uno sigue leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 15, aunque no lo busquéis, os lo digo. Pero fíjate que está hablando de otra cosa, ¿eh? Hablamos ahora de la vid, de las uvas, etc. Y era una situación completamente distinta a la que estamos hablando ahora. Pero si leemos, dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera, como el pámpano, y se seca.
y los que los recogen los echan al fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ojo, pedid lo que queráis y os será hecho. ¡Otra vez! ¿En qué contexto aparece lo de que pides lo que quieras creyendo y te sucederá? En el contexto de producir frutos para el reino de Dios, no para ti mismo. ¿Lo veis? Entonces, hay que contextualizar las palabras de Jesús en el lugar adecuado y qué es lo que realmente el Espíritu Santo está enseñando a través de estas palabras. Si pedís sin dudar, lo recibiréis, pero en el marco del reino de Dios, no de nuestro reino. Entonces yo estoy convencido de que hay muchas veces en nuestra vida que seguramente hemos clamado y hemos orado por diferentes situaciones que hemos pasado, que son duras, enfermedades, muertes, separaciones, divorcios, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces hemos tenido que orar llorando y muchas veces hay cosas que no se han cumplido. Y es así. Entonces, ¿vamos a dejar de orar por eso? No, al revés, de ningún modo, como diría el apóstol Pablo, ¿no? Claro que no. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que seguir orando y orar es legítimo, o sea, es totalmente legítimo. Pero a veces no ocurre lo que nosotros esperamos. Mi madre, por ejemplo, cuando hace 20 años que murió mi padre, ella luego en la iglesia empezó a servir haciendo manualidades porque se le daba bien las manualidades. Y al final ahora a veces junta entre 20 o 30 señoras cada martes en el local que hay anexo de la iglesia. Y ella muchas veces me decía, ¿por qué el Papa no tuvo que morir cuando podía haber y era útil para muchas personas siendo tan joven? ¿Por qué tenía que haber muerto, no? Y eso corresponde a Dios, no podemos interpretarlo, pero sí que está clara una cosa, que mi madre, si no hubiera ocurrido esto, probablemente ahora no estaría sirviendo de esta manera y a lo mejor gente del barrio que no entra en una iglesia, pero sí está en ese local haciendo manualidades, está expuesta también al beneficio de escuchar el Evangelio de Dios. ¿Y eso por qué? Pues porque la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es así. Entonces, ¿los que aman a Dios, todo le irá bien? No. Todas las cosas, incluso las que no van bien y son desastres, les ayudarán para bien. Ese es el tema. Y fijaos, cuando vas viendo la Biblia y vas viendo las grandes personas, ¿no? Todas pasaron por sufrimiento. José, antes de llegar a ser el segundo en el faraón de todo Egipto y ver toda la gloria que prácticamente lo que él dijera se hacía, y ya estuvo justamente en la prisión por mucho tiempo, juzgado por algo que no había cometido, y no cayó en adulterio, no se dejó llevar por el deseo puramente carnal en este sentido cuando tuvo la opción, y eso le costó la cárcel. Pero en la cárcel, en la necesidad, que no son las cárceles de hoy, ¿vale? En la necesidad, Dios formó su carácter, lo trabajó para luego estar en posiciones muy elevadas y tomar buenas decisiones y ser sabias y dar testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con David? El gran rey David, que lo ungen para ser rey y tú dices, voy a ser rey. Y a ver, eres perseguido completamente. No tienes ningún lugar estable, te escondes por las cuevas, pasas hambre, necesidad, sudor, no te puedes cambiar de ropa. Y vas viendo cómo encima persiguen tu alma, persiguen tu muerte. Y él escribe en los salmos cómo se encontraba. Una y otra vez. Saúl detrás de él para matarlo directamente. Y cuando él tenía la opción de matarlo, no lo mata y corta un trozo de su manto y le enseña, mira, aquí está tu manto, yo no atentaré contra el... Pero ¿cómo puede ser? Pero haberlo matado ya, si lo tenías. No atentaré contra el ungido de Israel. Y Saúl, tienes toda la razón, Dios está contigo, pero luego va otra vez y otra vez. ¿Pero cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar? Señor, ¿no me has ungido como rey de Israel? Pues ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a tener cumplimiento estas cosas? Pero Dios trabaja por el sufrimiento.
¿Y qué pasó con el gran ejemplo de todas las cosas? ¿Quién es? Jesús. Siendo el único que no era digno de padecer sufrimiento, se hizo como uno de nosotros y fue llevado al matadero y sufrió la muerte. ¿Y su generación quién la contará? Imaginaos la gran cantidad de frutos. No es normal esto, que nuestros días se cuentan justamente del calendario por su vida. El impacto que ha tenido tan persona es inexplicable. Es Jesús. Porque él explicaba también que para que la semilla de fruto, ¿qué pasa? Que tiene que morir. Se deshace, se rompe, para luego dar fruto. Eso es lo que trae el sufrimiento a aquellos que realmente quieren servir a Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay un detalle. ¿Qué espera Dios de la iglesia? Que dé frutos, ¿no? ¿Y qué debemos hacer para que haya frutos? Compartir el mensaje de Jesús a otros. ¿Pero cuándo? ¿Cuánto tenemos que compartir el mensaje? Pues mira, Pablo escribía a Timoteo y le dijo una vez, en 2 Timoteo 4:2, dice: proclama la palabra de Dios, insiste cuando es oportuno y cuando no lo es, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabéis qué dice Marcos en el mismo texto que hemos leído hoy de la higuera? Que él también lo reproduce porque describe exactamente el momento. ¿Y sabéis qué dice en el texto? Dice: al día siguiente, yo lo leo de Marcos 11, es la misma situación que hemos leído. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que ya tenía hojas, fue a ver si hallaba algo en ella. Pero al acercarse, no encontró más que hojas y dice: porque aún no era el tiempo de higos. ¡Hombre! Pues si no es el tiempo de higos, ¿para qué la maldices y la secas? Porque la palabra debe predicarse a tiempo y fuera de tiempo. Y los frutos deben darse a tiempo y fuera de tiempo, porque hablamos del pueblo de Dios. Esa es la realidad. Y si no da frutos, se ha vuelto inútil. Ahora, cuando nosotros queremos dar frutos, no nos angustiemos o nos agobiemos en el sentido, tengo que dar frutos, tengo que dar frutos. No, porque no es una cosa que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas. No. Es Dios que lo hace también a través de nosotros. Y cuando en Marcos, en el mismo texto de Marcos 11:22, hay una cosa súper interesante. Y es que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Vale? Cuando tú veas el original, el del griego, que fue escrito en griego, cuando miras el original, no dice tened fe en Dios. Dice tened fe de Dios. Cambia la preposición. Entonces aquí realmente podríamos leerlo de esta manera, porque la fe que produce frutos en alguien no es una fe que yo hago con mi esfuerzo, es una fe que proviene de él y trae frutos para él. Y cuando tú vas, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que vimos ese gran milagro que Dios operó a través de Pedro y de Juan en la puerta de la Hermosa, en Hechos capítulo 3, hay una cosa muy interesante que dice también cuando escribe Lucas en Hechos, dice, relata el momento, Pedro le dice a la persona que lleva más de 40 años sin poder caminar, y le dice: ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Y él se levantó, no así, sino saltando completamente, todo el mundo alucinando de lo que había ocurrido. Y entonces dice, cuando van a Pedro y le dicen: ¿pero cómo haces esto? ¿En qué nombre has hecho? Pues fíjate, no podían negarlo, entonces tenía que saber de dónde venía el poder, porque era clarísimo que eso había ocurrido para los que creen y para los que no creen. Entonces,
Pedro dice lo siguiente, dice, es por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre que veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él es la que ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, Dios es el que obra en la vida de aquellos que quieren dar frutos para Él. ¿Quieres dar frutos para Él? Yo se lo decía hace unos días, quiero dar frutos para ti. A pesar que soy un desastre, como tú no hagas algo, Señor, no sé cómo vas a sacar de aquí, ni brevas vas a sacar. Pero tiene que ser Él. Entonces, yo os invitaría, hermanos, a que nos pongamos delante de Él en intimidad, como leíamos justamente, no para que la gente, sino en tu habitación, porque Dios no tiene problemas de escuchar, porque Él mira el corazón, no mira como la sociedad mira, no mira su currículum, ni mira sus maestrías que tiene o las carreras que tiene, no, mira tu corazón, si es honesto o no es honesto. Muéstrale tu corazón, aunque sean cosas que a ti no te gusta, ¿no? O sabes que hay perversiones dentro de ti, pero muéstraselo, porque Él puede cambiar tu vida y te puede dar una vida de paz. Así que Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú trates con nosotros, que nos hagas útiles en tus manos, que realmente por el Espíritu hagas una obra nueva en nuestros corazones. Si tú no haces algo, aquí estaremos sentados siempre expuestos a tu palabra, escuchando, pero queremos que sea para algo, que produzca algo en nuestras vidas y que de esos frutos no solamente podamos comer nosotros, sino que coman las demás personas para tu reino, para que muchos más se unan y te alaben y tengan vidas de gozo, porque la vida es rápida, pasa y pasa sin misericordia. Así que te pedimos que nos hagas conscientes de ellos y que tú nos des una respuesta, Señor, a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén.